Saludos puertorriqueñas y puertorriqueños. Bienvenidos a otra edición de Sálvese quien pueda, por aquí por la página SQP. Sálvese quien pueda. Les saluda Gustavo Adolfo Rodríguez en otro programa más, domingo a las 9 de la noche. Y continuando con el tema de la arqueología, ya ahorita pues vamos a presentar oficialmente a la persona distinguida que tengo a mi lado. Pero como siempre les recuerdo, estamos todos los domingos a las 9 de la noche a través de esta página SQP, Sálvese quien pueda. Así también estamos a través de Twitter y a través de, bueno, Twitter es X ahora, a través de Instagram y a través de X en @salvesepr. Así también todos los programas que usted nos da el honor de ver por aquí salen grabados al canal de YouTube bajo el mismo nombre. SQP, Sálvese quien pueda, donde tiene una videoteca de programas que corren por ahí para abajo, creo que hasta el 2017, si no me equivoco, y anterior a eso, si verifica en la misma página de Facebook de nosotros, va a encontrar videos cuando estábamos en Radio Isla. Así que hay mucha historia que contar por ahí para abajo. Los videos están por tema, usted escoge el tema que más le guste y lo puede escuchar a su tiempo. A su vez, en todos los videos que grabamos, aparece al principio los 20 podcasts que tenemos nosotros disponibles para que usted escuche el programa en diferido cuando usted quiera. Está en un tapón, está lavando el carro, está maquinando, está fregando, lavando, recogiendo la casa. Pues es un buen momento para ponerse al día en el programa de Sálvese quien pueda. Y también, porque no se nos puede quedar, estamos siendo grabados en el programa del señor William Torres, puntodevistapr.com, donde él sube también estos programas mañana mismo, a veces los hace hasta el mismo domingo. Y estamos también a través de X61 como una fina cortesía de esa estación en Patillas y el 94.3 también, donde mañana lunes, todos los lunes a las 9 de la noche, nuestro programa está siendo grabado esta noche, lo bajan y también lo suben para todos los amigos del área este de Puerto Rico. Patillas X61 cubre un gran área en el área de Patillas, perdonando la redundancia, y nos pueden escuchar los amigos del este por ahí. Y nos dice los amigos de X61 que el programa está teniendo una aceptación brutal, que los números se están disparando, cosa que nosotros pues nos enorgullece mucho porque esa es la idea, que este programa llegue a todos los confines de Puerto Rico y poco a poco lo vamos a hacer. Así que muchas gracias también, aparte de Punto de Vista PR, a X61. Si ustedes recordarán, hace 2 semanas comenzamos un programa con el arqueólogo Miguel Torres, hablando sobre la arqueología en general, porque queríamos dedicarle el mes de noviembre precisamente a la arqueología. Y comenzamos con un programa donde abarcamos la arqueología y la antropología básica, con todas las explicaciones de rigor. Y el programa quedó tan bueno que entonces invitamos al doctor Rodríguez para que estuviera con nosotros en un segundo programa que fue el de la semana pasada, para hablar exclusivamente del tema de los taínos, porque los taínos, la gente pues sabe quiénes son, los puertorriqueños sabemos quiénes son, pero la intríngulis, los detalles de cómo funcionaba esa sociedad de nuestros ancestros, pues como que no se conoce muy bien, por lo menos para el público en general, ¿no? El que lo conoce muy bien, pero la gente no está informada y esa es parte de la labor que se supone que haga nuestro gobierno de turno, pero no sé, a veces no la hace. Pero echando eso a un lado, la semana pasada tuvimos al doctor Rodríguez con nosotros, pero tuvimos unos problemas muy malos en términos del audio, ¿no? Y entonces yo invité al doctor Rodríguez para hacer el programa de nuevo, pero él tuvo la deferencia no solamente de hacer el programa esta noche, sino que lo tenemos al lado nuestro, a nuestro querido amigo. Saludos, qué bueno. Y gracias por la invitación y muy contento de poderme dirigir a tu público sobre este tema tan importante, especialmente el día de hoy. Pues gracias. Especialmente el día de hoy.
Ustedes saben que hoy es 19 de noviembre, ¿verdad? Se celebra el descubrimiento de Puerto Rico. Lo que pasa es que Puerto Rico lo habían descubierto hace muchos siglos atrás. Y lo que se celebra en verdad es el genocidio provocado por los europeos, en este caso en Puerto Rico, y sigue para adelante en toda la América Latina. Así que, y por supuesto en Estados Unidos, porque hay genocidios y la cosa está bien fea en las reservas indias, ¿sabes? En las reservaciones indias, pero eso hablamos otro día. Pero sí da la causalidad de que Miguel viene a nosotros un día como hoy, y en vez de celebrar el descubrimiento, vamos a celebrar precisamente lo que eran nuestros ancestros, los indios taínos. Y tú sabes que en Puerto Rico desde hace algunos años se comenzó a celebrar la llamada fiesta de la puertorriqueñidad. En este día, en esta semana. El año pasado se la dedicaron al tema de la arqueología, me la dedicaron a mí, ¿verdad? Yo muy honrado por eso. Señor. Y tuve la oportunidad de ir a muchas escuelas donde los estudiantes celebran los diferentes aspectos de la cultura puertorriqueña. Y tengo que felicitarlo, ¿verdad? Porque muchos maestros atesoran esa fecha y ya no le dan la connotación que se le daba antes, el día del descubrimiento o el día del que llegó Colón a Puerto Rico. Todo el mundo disfrazado de Colón. O el día, exactamente, o el día de, qué sé yo, de la invasión española, de lo que se le da otro giro que ha ido poco a poco pegando. Yo tuve la oportunidad el viernes pasado de ir a una escuela en Arecibo, excelente, donde tenían bailes típicos, me tenían a mí hablando de arqueología, tenían los estudiantes haciendo talleres sobre los edificios antiguos de cada pueblo. Una cosa me llamó la atención y veo que aunque a veces sabemos que el gobierno en términos oficiales no patrocina estas cosas, pero los maestros todavía lo hacen en sus salones de clase y en sus escuelas. Y eso hay que reconocer, ¿verdad?, que en la labor que hacen los maestros y las maestras en Puerto Rico, muchos de ellos que estudiaron donde en el centro de estudios avanzados que yo dirigí, que los vi allí en esa escuela y en otras escuelas más. Así que eso es una parte, pero ¿por qué estamos celebrando hoy el tema de nuestra herencia indígena? Porque es el 19 de noviembre y queremos contrarrestar un poco eso, ¿verdad? El 12 de octubre también se celebra en América. Cierto. El día de los pueblos originarios. Sí. Y el día de la raza americana. No el día de la llegada de Colón o de una cosa así, ¿verdad? Que ha ido pasando un poquito más a la historia. Sí, señor. La gente cobra conciencia y como ustedes ven, así el Puerto Rico de ahora no es el Puerto Rico de los 1930 y 40. Porque la gente ha cobrado conciencia de que las cosas no eran como los pintaban en los libros de historia, que aquí llegaron los colonizadores y era un chorro de gente andando desnuda por ahí, trepando árboles como los simios. Eso no era así. Y hoy vamos a desmentir con el doctor Rodríguez precisamente esas cosas. Miguel, nosotros hablamos en nuestra primera intervención de hace 2 semanas sobre estas 4 culturas que hubo en Puerto Rico. Y habíamos establecido que la cultura taína específicamente tenía cuántos siglos o a partir de cuándo se define la presencia de los taínos en Puerto Rico. A veces hablamos de los taínos como si hubiesen sido los únicos grupos indígenas que habitaron Puerto Rico. ¿Cierto? Fue una secuencia de grupos, desde los grupos más antiguos, los arcaicos, Correcto, que tenemos evidencia de ellos desde hace casi 5.000 años atrás. Ahí fue que empezó nuestra historia, de verdad. Sí, señor. Así que tenemos una historia de 5.000 años, por lo menos. Sí, señor. Luego llegaron otros grupos indígenas a Puerto Rico, de otros lugares, especialmente de Sudamérica, las culturas huecoides, las culturas saladoides que hablamos, Inneri. Luego las llamadas culturas pretaínas y finalmente, más o menos como 500 años antes de la llegada de los españoles, podemos definir que ya se estaba cuajando una nueva cultura indígena, no solamente en Puerto Rico, en el resto del Caribe. Es lo que nosotros llamamos la cultura taína, que recoge elementos de otras culturas anteriores, pero crea cosas nuevas. Era una cultura muy de avanzada desde el punto de vista social. Tenían cacicazgos y muy, muy complejos, jefes de verdad, no eran simplemente unos caciques menores, sino eran grandes caciques, hombres y mujeres, que heredaban el cacicazgo
y que constituían verdaderos poblados indígenas bien grandes, especialmente en la isla de la Española. En eso tenemos que esperarse hasta ahora lo que se ha podido averiguar de la cultura taína, que alcanzó su máximo desarrollo en la isla de la Española, pero también en algunas partes de Puerto Rico también. Así que tenemos que sentirnos orgullosos de esos antepasados taínos, pero también de los taínos que pudieron lograr incorporar a su cultura otros adelantos que venían desde siglos anteriores. Sí. Así que, señores y señoras, cuando hablamos de la historia de Puerto Rico, no podemos hablar solamente como alguna gente piensa, ese es cuando llegaron los españoles, ahí empezó la historia. No, la historia nuestra empezó 5.000 años atrás y tenemos que sentir orgullo de esos primeros puertorriqueños, por supuesto, que son verdaderamente los que fundaron este bendito país que llamamos Puerto Rico. Nuestros ancestros, porque nosotros estamos quizá acostumbrados a ver en una plaza reacondicionada de estas taínas unos cadáveres en el suelo preservados de lo más bonito y unas tarjas al lado que aplican unas cosas. Pero hace años, cuando yo estaba precisamente viendo eso, me dio como una bofeta en la cara de que había escuchado sobre el mitocondria el DNA mitocondrial, y de momento me da la bofeta en la cara de que esa persona que estaba enterrado en una posición medio fetal pudo haber sido un ancestro mío, pudo haber sido un familiar mío. Y entonces la visión que tenemos es que es un alien, ¿no? Ustedes no tienen nada que ver con nosotros y después se extinguieron y seguimos para adelante. Pues eso no es cierto, señoras y señores. No solamente tenemos una herencia indígena material, objetos, las hamacas, las palabras, que ahorita podemos hablar de los términos, los conceptos, sino que también llevamos en nuestro DNA una herencia indígena. Algunas personas más, otras menos. Claro. Igual que también tenemos herencia africana, que eso es otra cosa, no es el tema de hoy, pero también tenemos nuestros ancestros africanos también. Sí. Y criollos también, la mezcla de todos ellos. Pero en Puerto Rico, gran parte de nuestra población se han hecho los estudios de DNA mitocondrial de Ancestry y de otras empresas que hacen estos estudios. Y hay gente que tiene, por ejemplo, en el caso mío, que yo lo uso de ejemplo, yo no parezco indígena, no parezco más un gallego, un español. Así es. Sí, mi hija se casó con un gallego y yo me parezco más al gallego que a mi hija, ¿verdad? Pero tengo un 11% indígena. Excelente. Y eso es grande. Y conozco gente que tienen un 20%, un 25%. Y mientras te vayas a la montaña, lo encuentras más. Y se concentra, hay mapas que ya se han hecho donde se concentran esas poblaciones que tienen todavía herencia indígena mayor, que obviamente en el centro oeste de Puerto Rico. Utuado, Jayuya, Las Marías, Maricao, la zona montañosa, Yauco, Sabana Grande, y un poquito hacia el norte, Arecibo, Camuy, Atillo, esa zona por ahí. Interesante, ¿verdad? Sí, es interesante ver cómo cuando llegan los negros esclavos a Puerto Rico, ellos deciden quedarse en la costa. Sí. Mientras que el indígena, por usar esa palabra, se mete hacia la montaña. Y por eso usted ve en la montaña puertorriqueños, rubios, de ojos azules y ojos verdes, como yo los he visto. Así que no somos los prietos que dicen allá afuera que somos brown. Bueno, seremos brown, pero cuando te das con rubio de ojos azules, yo no sé entonces qué hacen en su checklist racista, tú sabes. Entonces, Miguel, establecimos que los taínos tienen aproximadamente 1000 años después de Cristo. Es cuando más o menos. Más o menos, sí. Está esa cultura ya. Que se puede definir como una cultura diferente a la llamada pretaína, ¿verdad? Que es una cultura en formación. Pues entonces, háblame, del punto de vista arqueológico, ¿qué hace a los taínos diferentes a las otras culturas que tuvimos anteriormente? Una de las cosas que más llamaba la atención, llama la atención a los arqueólogos, es la cantidad de lugares que podemos llamar ahora nosotros ceremoniales, donde se jugaba el juego de la pelota, donde se bailaba el areito. Estos lugares como el centro ceremonial de Caguán, en Utuado, que hay más de 10 o 12 diferentes plazas. En Tibes también, que tiene también una serie de plazas.
Barranquitas, Palo Hincado. Yo encontré en una ocasión un lugar de plazas indígenas, que había más de 6 plazas en Trujillo Alto, que lamentablemente está destruido porque le construyeron como 10 fábricas encima. Pero yo por lo menos lo tengo documentado y en un congreso de arqueología lo di a conocer. Sí. O sea que habían ese tipo de estructuras que se construían para diferentes labores, pero representan ya una sociedad avanzada, porque no solamente tenían su aldea de vivir y hacer su comida o sus bailes, sino tenían unos lugares para hacer sus ceremonias, sus actividades más, ¿verdad?, más formales, cuando el cacique tenía que hablarle al pueblo. Ahí hacían sus areitos, que eran sus... A veces pensamos, ¿verdad?, que esos areitos eran simplemente baile folclórico. No, tenían un sentido. Y el juego de la pelota también. Jugaban al juego de la pelota los hombres, las mujeres, y a veces habían equipos de mujeres contra mujeres, hombres con hombres, hombres contra mujeres. Y venían gente de aldeas de otros lugares a hacer esos juegos. Tenían una forma de establecer una cohesión, ¿verdad? Como lo que establecen ahora el deporte. Correcto. Una identidad propia. Correcto. Que somos de este equipo, somos de esta tribu, somos de esta etnia. Y yo creo que el juego de pelota, que se parecía un poco al juego de fútbol ahora europeo. Sí. Yo escribí una columna hace poco que a saber si el juego europeo de fútbol se origina de acá. Se origina en América. Sí, se llevaron indios para Europa. Porque se llevaron indios para Europa, y yo encontré un documento que lo publiqué, pero estoy haciendo un libro nuevo de ciertos documentos así bien dramáticos, donde un visitante italiano que estuvo en Sevilla en el 1528 presenció un juego de pelota de indios de América, de las Antillas, sí, que jugaban, pero que vivían allá. Sí. Que jugaban el juego de pelota en una plaza, en un parque cerca en Sevilla, y que toda la gente de Sevilla iba los domingos a ver ese juego, que los impresionaba muchísimo, donde le daban a una bola de raíces y parece que algodón, algo. Pero era dura, era dura. Sí. Entonces tenían que darle con las nalgas, con las caderas, con los brazos, pero no con la mano abierta. Y corrían de un lado a otro, y un equipo mantenerla en el aire. Y describen lo que parece ser como un juego de fútbol, ¿verdad? Y una cancha grande, que corrían, wow, y que era una maravilla yo observarlo. Así que yo estuve investigando que quizás, ¿verdad?, no lo quiero asegurar, no soy experto en deporte, que es posible que haya habido alguna influencia del juego de pelota que jugaban nuestros indios acá en América, en toda la América. Exacto. Y don Ricardo decía que por eso quizás es que el juego el fútbol es tan apasionado, la gente, por ejemplo, de Colombia, de Perú, de Sudamérica, de Brasil, de Venezuela, de México, que hasta hubo una guerra entre unos países por un juego de fútbol en una ocasión. Yo creo que fue en El Salvador y Nicaragua, algo así, que declararon la guerra porque un equipo le ganó al otro. Así son. Y a veces ha habido tal pasión en juegos de fútbol acá, que en una ocasión un joven jugador de un equipo de Colombia hizo lo que llaman un autogol, y la gente del pueblo lo corrió y lo mataron. Porque perdió. Uno dice que es una cosa, una locura, pero así de apasionado. De hecho, los indios en su juego de pelota apostaban. Alguna vez capturaron un español en Puerto Rico, y dice el cronista que lo apostaron al juego de pelota. Se lo apostaron. Entonces, ¿qué pasó con el indio? Mira. Si fue que lo mataron, le cayeron a golpe o algo, pero lo capturaron y lo apostaron al juego de pelota. O sea, que se apostaba también. O sea, es algo, cada vez sabemos más de nuestros grupos indígenas, porque hay más documentos y más interés en ese tema, yo diría. Claro, ya sé. Y no queremos los arqueólogos de ahora y los nuevos arqueólogos que hay, René Rodríguez y otros más jóvenes, bueno, que son excelentes, sí, están buscando cosas nuevas, sí, las plantas que usaban, las tecnologías que utilizaban para trabajar las piedras, sí, ya no solamente se dedican a describir las cosas, sino a interpretarlas. Y yo creo que están aportando grandemente
al conocimiento arqueológico de nuestra generación, de lo que aprendimos nosotros a lo que estamos enseñándole a las nuevas generaciones. Es que hay la tecnología. Sí. Porque en la medida que el tiempo va pasando, hay tecnología nueva y uno dice, oye, espérate, ¿y si yo hago esto y le aplico la tecnología que tenemos ahora? Claro, claro. Increíble. Entonces, Miguel, Ajá. tenemos los cacicazgos que funcionaban casi como municipios. Yo diría que sí, pero eran regionales. Por ejemplo, el cacicazgo de Caguas, que cogía todo el valle de Caguas, porque utilizaban los ríos mayormente como demarcando. El río era su vida, ¿verdad? El agua. Claro, claro. A través del río se transportaban para la costa también, o para el interior. Esas son las autopistas de la época. Exacto. Y entonces yo pienso, ¿verdad? Que, por ejemplo, el río Grande de Arecibo, que es de los más importantes allá, el río Grande de Loíza, constituían como grandes grupos indígenas bajo un cacique poderoso. Y dicen los mismos cronistas españoles que algunos caciques eran subalternos de otros. Y que cuando tenían guerra, pues se unían todos. Contra los caribes, por ejemplo. Y tenían guerras entre ellos mismos también. No me digas. Sí, también había guerras entre los de Caguas, con los de Utuado, con los de Guayanilla. Y eso que había juego de pelota. Porque a veces se nos olvida que la guerra, lamentablemente, es una actividad humana como ancestral. Sí. A veces queremos ver a la gente de antes, que eran gente buena, noble, y que estaban todo el tiempo cantándole a los dioses, ¿no? Peleaban por sitios de pesca, porque acá entre nosotros, por mujeres también. La captura de mujeres, se iban a capturar mujeres de otra aldea. Eso dice que los científicos todos encuentran, y los antropólogos, una causa. Dice que eso disminuía los problemas de inbreeding. Ah, tú tienes razón. Sí, porque si tú ibas a tener las mujeres de tus sobrinos, tu hijo, tu hija, había problemas genéticos. Entonces, siempre ha habido la costumbre de que, y yo creo que eso es una herencia. Yo recuerdo cuando yo me criaba adolescente, nosotros íbamos a buscar a las muchachas a otro barrio. Y me acuerdo que las mamás de nosotros decían, pero aquí hay un montón de muchachas, ¿por qué no se quedan con las de aquí? Sí. No, queríamos las de allá. Porque son todos familiares. Cuando viene la prima tuya segunda, prima tercera, sí, que viene haciendo. Y por allá era que es verdad. Tiene una razón genética, ¿verdad? O antropológica. Pero todas esas cosas vamos a ir aprendiéndolas poco a poco. De las tradiciones que han sobrevivido. Hay personas que en Puerto Rico han hecho grandes descubrimientos estudiando las tradiciones nuestras, el idioma taíno, y yo creo que hay que darle un mérito grande, ¿verdad? A personas como Martín Veguilla, que murió hace el año pasado, que era un cacique, ¿verdad? El cacique Martín Veguilla, que tenía un grupo grande de estudio y de promoción de los bailes y las ceremonias indígenas. Y otros arqueólogos también, jóvenes arqueólogos que están, Steven Maldonado, que creo que también es de los seguidores tuyos en el programa. Claro, Steven, está por ahí, sí. Y Steven es un investigador incansable y trabaja con arqueólogos y van a explorar cuevas y lugares que nadie ha visto. Mi estudiante me dice, pero profesor, usted que es arqueólogo, usted tiene que haber conocido todos los sitios arqueológicos. No, señor. Todos los días se descubren cosas nuevas. Eso es verdad. Miren tal sitio, mira, yo no sabía eso. Y los mismos estudiantes me lo dicen, mira, detrás de mi casa hay una piedra que tiene figuras talladas. Usted no lo conocía, en mi vida sabía de eso. Así mismo. Nuevo. Así mismo. Y no hay ¿cómo se llama? No hay un catálogo, por ejemplo, de los lugares estos. El instituto tiene unos mapas. Tiene unos mapas que tienen más o menos como 2.000 o 2.500 sitios ya identificados. Sí. Pero yo estoy seguro que debe haber como el doble de eso. Sí, cómo no, estamos de acuerdo. Hay sitios que no se han estudiado. Cierto. Del interior de la isla de Las Marías un montón, el mismo Maricao. Maricao. Una topografía tan abrupta. Estoy seguro que tiene que haber sitios allí. Y la gente dice, no, pero en Utuado que está mayor, Utuado y Jayuya, yo diría que están compitiendo, ¿verdad? Pues sí, mayor cantidad de sitios. Pero es que ha habido arqueólogos que han hecho trabajos allí. Cierto. Don Ricardo Alegría, Mason, norteamericano que estuvo en esa zona, pues buscó ahí en esa zona, pero no buscó en Las Marías, ni buscó en Maricao, ni buscó en otros lugares, en Hormiguero, o qué sé yo, en otros lugares. Así mismo.
Oye, Miguel, entonces, tú tienes estos caciques. Cuando el cacique moría, ¿es cierto que la esposa o el esposo lo enterraban con el cacique? Sí, hay una historia que dicen los cronistas que sí, que en algunos casos en Santo Domingo ellos vieron a un cacique que fallecer y a la esposa favorita, la esposa principal, la enterraban con el cacique. Viva. Pero no la enterraban viva, eso es una práctica que se hacía en Perú y en otros lugares. Okay. La intoxicaban con una droga o algo, ¿verdad? ¿Ah, sí? Vamos a celebrar que se murió tu marido, ¿viste? Nadie, dicen los estudiosos, ¿verdad? Los antropólogos, que ninguna sociedad, ninguna mujer se va a enterrar. Se va a dejar. Porque el deseo de vivir es más importante. Por supuesto. Tú sabes, yo te quería mucho, pero hasta aquí, tú sabes. Si muérete tú nada más. Como dice la gente, yo te acompaño hasta la tumba. Hasta la tumba. Después, mira. Así no, y uno oye, ¿verdad? Todavía, por ejemplo, mujeres que querían mucho a su marido, dicen, ay, entiérrame con él, yo me tiro ahí. Pero cuando llega, llévame contigo. Y cuando lo hacen así, espérate, no era broma, eran broma. Pero todo es posible, ¿verdad? Sí, había en algunas osamentas, se han encontrado osamentas conjuntas de hombres y mujeres, que entonces uno asume que fue que la mujer favorita, en Perú lo hacía, ¿verdad? Y en Egipto, ¿verdad? Sí, sabía eso. Pero dice que intoxicaban a las personas y las enterraban ya muertas ya. Entonces las mataban. Sí, básicamente. Y la enterraban con el faraón o con los reyes. Y aquí también pasaba, yo me asumo que pasaba lo mismo, ¿verdad? Hay un caso en Santo Domingo, lo más curioso, que tenían en el Museo del Hombre Dominicano dos osamentas, y una parecía que estaba encima de la otra, ¿verdad? Como que le habían muerto el cacique, y la otra era como una ofrenda y eso. Y un antropólogo empezó a estudiar y dice, adiós, pero ¿cómo que ustedes dicen esto si los dos son varones? Los dos son que era un entierro de varones, quizás eran hermanos, quizás murieron en la misma guerra, quizás vieron un cataclismo. Exacto. Y murieron los dos y los enterraron juntos, ¿verdad? Sí. Eran de la misma. Y a nosotros nos pasó también en Punta Candelero, en una excavación que yo hice, que encontramos tres osamentas juntas, una al lado de la otra. Wow. Y pensando, entonces resulta que la gente empieza a interpretar, ¿verdad? Sí. Decía, ese era una señora mayor y una pareja joven. Entonces la gente decía, pues esa era la suegra de esto, que la mataron, y después uno no tiene idea con qué pasó, ¿verdad? En esa situación. Cierto. Lo que sí que los enterraron a la misma vez. Cierto. Y murieron posiblemente a la misma vez. Yo siempre pienso que puede haber sido, como pasa aquí, vino un huracán o algo y nos mató. O una guerra y murieron en la guerra también. Así que eso es mucho todavía que investigar desde el punto de vista de las osamentas, del significado, de todo esto que tiene que ver con el cuerpo físico de los seres humanos. Pero para mí un hueso es un hueso. ¿Cómo el arqueólogo determina si era hembra o era macho? Y tú no sabes a estas alturas. Bueno, en los vivos sí. En los vivos sí. Sí, pero muertos. Pero muertos sí también se sabe. Por los huesos. Los huesos de los hombres y las mujeres no son los mismos, parecerán así, ¿verdad? Parecidos, pero no sé. La pelvis es completamente diferente. Y uno que sabe la diferencia entre una pelvis de una mujer y de un hombre, la pelvis de la mujer es ancha, redondeada, obviamente porque por ahí va a parir, claro. Aunque lo haya parido. Y de hecho, se han hecho muchos estudios que hay una parte de la pelvis que se marcan, unas marcas, y se sabe si ese esqueleto de esa mujer, si esa mujer llegó a parir en su tiempo de vida, porque deja una cicatriz, claro, en la pelvis. También los huesos del cráneo son diferentes. Las mujeres son redondeadas, el hueso redondeado, el hombre es más cuadrado. A veces hay hombres que tienen rostros gráciles, que llaman, ¿verdad? Como redondeaditos, y mujeres que tienen los pómulos bien altos. Sí. Pero por lo general la frente es diferente también entre los hombres y las mujeres. Y hay muchos huesos así pequeños que se sabe la diferencia. Generalmente los huesos de los hombres son mayores, más grandes y más robustos, más gruesos. Pero yo siempre digo que es posible que sea verdad.
si usted le examina los huesos a Yasmín, la corredora. La corredora, sí. O a la boxeadora, que es una Sí. de nuestras heroínas, Sí. esos huesos van a estar endurecidos por los músculos que tienen. Claro. Y van a parecer quizás huesos masculinos, pero sin embargo son femeninos, ¿verdad? Ellas son mujeres y todas. Y la boxeadora creo que es madre también, que ha tenido un bebé o algo así. ¿Cómo se llama ella? Se me olvida, que ella siempre yo estoy pendiente. Sí, yo la vi en el periódico, pero no recuerdo su nombre. Entonces, Miguel, hablamos de parir. Ajá. En aquella época era parir al duro, lo que había. Sí. ¿De qué fallecían nuestros ancestros los taínos? Yo me imagino, o sea, la edad promedio, por ejemplo, de un cementerio grande que hemos excavado en Punta Candelero, más de 100 osamentas que podemos saber, una persona de 50 años ya era persona mayor. ¿De verdad? Sí. 50. El promedio de expectativa de promedio de vida es entre 40 y 45 años. Wow. Jovencito. Jovencito. Pero que la vida empezaba bien jovencito. Las niñas desde no había escuela, y los varones desde chiquitos estaban aprendiendo a pescar, se iban con los padres, las hembras se quedaban con las madres, empezaban a parir a los 13, 14 años. O sea, toda la vida era más temprana. Y por lo general nosotros, por ejemplo, encontramos en Punta Candelero la osamenta de una verdadera anciana, tenía más o menos 65 años. Okay. Esa era la anciana mayor y por lo menos yo tengo mucho más que 65, ¿verdad? Y estoy por ahí todavía. Seguro. Pero las mujeres viejas y los hombres, los varones viejos, tenían poderes especiales porque habían vivido mucho. Ajá. Y eran muy reconocidos. Esta señora, el esqueleto de esta señora, lo habían colocado dentro de una vasija completa. Wow. Y lo cubrieron con la vasija. Y la cerraron acuclillada y le cubrieron la vasija porque esa señora tenía algún tipo había que hacerle algún tipo de honra especial. Correcto. Es posible que haya sido un chamán, una chamana, que había mujeres, que las mujeres las que se bregaban con las plantas, con todas estas cosas que tienen que ver con la cosa de curar la gente, o de santiguar. Todavía está esa herencia por ahí todavía de las mujeres. Son las que se antiguan, son las que saben de plantas antiguas y de brebajes y de teces especiales. Sí, todavía en los barrios de Puerto Rico alguien se enferma y dice, llámate a doña fulana, que es la que sabe preparar teces. Sí. Y la doña fulana te trae un té. Y posiblemente es una mujer mayor, sí, que es la que mantiene ese conocimiento, ¿verdad? Y la educación. Así que la vida comenzaba muy joven y terminaba relativamente joven. Esto es real. ¿Y de qué morían entonces? Enfermedades que se reflejan en los huesos, que es lo que podemos saber. Como me decía Edwin Crespo, el antropólogo forense que murió bueno, excelente, sí. Que murió muy joven, que decía, nosotros si le dio un infarto del miocardio, pues no se refleja en los huesos, no, pues se refleja en el corazón. Claro. Si le dio un derrame cerebral, tampoco, porque eso es una cosa del cerebro, no en los huesos. Pero si tenía osteoartritis, se identifica la osteoartritis, osteoporosis, enfermedades que se reflejan en los huesos, como algunas personas que le falta el calcio en el cuerpo, sí. Que los huesos se ponen porosos, se refleja en el hueso, y es posible que hayan muerto de eso. Y también hemos notado en algunos casos golpes. O sea, por ejemplo, el cráneo. Si hay una mujer que excavamos en un yacimiento en Ceiba, que tenía el cráneo fracturado, pero no murió de esa fractura. Y Edwin nos decía, el doctor Crespo decía, que eso probaba que la aldea se ocupaba de sus enfermos también. Esa mujer posiblemente, esa fractura no le permitió a saber si le afectó su capacidad, pero no murió de la fractura y se nota porque tiene un callo, pero había desarrollado un callo ya encima de la fractura del hueso. Y esa mujer vivió y murió de otra cosa. Y sin embargo, quizás durante ese tiempo que estuvo incapacitada, la comunidad le dio comida, le dio atención, la atendió y vivió por un tiempo más, ¿verdad?
Y los dientes, porque imagino que la única manera de mantenerse vivo era comiendo, pero tampoco había una higiene. No, la higiene es bien floja, bien mala. Los dientes se deterioraban mucho, el desgaste, sí, parecían de muchas caries. Y mucha gente dice, no, pero no comían dulce. Bueno, pero es que las caries no dan de dulce, de harina. claro, Comían roca, comían batata, eso se le quedaba No pesado. no había hilo dental. No había hilo dental, y no había el conocimiento quizás, ¿verdad? De ciertas enfermedades infecciosas también. que las hay ahora. Si se daban un golpe, que se abría una herida, pues se untaban algunas cosas, ¿verdad? Unas hierbas y cosas. Pero si había una bacteria ahí, se iba a morir de septicemia o algo. O sea, yo creo que hay que hacer estudios, ¿verdad? De la mortandad, que siempre hay que pensar lo que se refleja en los huesos. Cierto. Lamentablemente tenemos esa limitación todavía. Yo pienso que poco a poco, cada vez que haya más tecnología, ahora podemos saber mucho más de la gente que moría en el pasado. Así mismo. El virus, las enfermedades como el COVID o cosas así, y eso no se refleja en los huesos. Mira, sabemos ahora que hay consecuencias del COVID a largo plazo que afectan a la gente del corazón, de huesos, que pueden afectarlo también. Así que mucho que investigar todavía de esos temas. La literatura refleja, Miguel, que alegadamente el enemigo acérrimo de los taínos eran los caribes. Famosos ¿Es caribes. cierto? ¿O era por...? Y eso es... Los caribes eran, como decir, los malos de la película. Los malos, por eso. Y los taínos eran los buenos. Entonces, los españoles, cuando eran atacados, aparentemente habían ciertas diferencias étnicas, porque cada vez que los españoles pasaban por las Antillas Menores, esa gente le caía flechazo. No los dejaban, ¿sabes? A Colón, al otro que pasó de fuera. Sí. Entonces, cuando llegaron acá a Puerto Rico, al principio, pues los taínos los recibieron bastante, ¿verdad? Se reunieron con ellos, hablaron, qué sé yo. Pero ya en el 1511, cuestión de 2 o 3 años después, ya los taínos se rebelaron. Claro. Fue la gran rebelión indígena de 1511. Pero ¿qué decían los españoles? Es que eso están influenciados por los caribes que vinieron y le metieron cosas en la mente. Eran los malos, los caníbales, los que tenían esas prácticas. Que es posible que los taínos también tuvieran algún nivel de canibalismo, porque eso era una cosa ritual, no era que se comían la gente por alimentarse. Bueno, no hay manatí, así que tenemos, mira, a Pedro que mira. El mismo Bartolomé de las Casas, el sacerdote, le decía, no, esas carentillas que ustedes ven que tienen los indios con huesos humanos en las casas, que tienen cráneos, huesos largos, no es que se comieron esa gente y guardaron los huesos, sino que esos son sus antepasados. Y ellos les rinden culto a los antepasados y dice, igual que nosotros en la iglesia de España, en las catedrales tenemos huesos de mártires de otras épocas que los reverenciamos y los tenemos allí. Cierto. O sea, que trataba de ver que no era una cosa de que se comían la gente y guardaban los huesitos en una canasta. Pero siempre se repetía eso. Se rebelaron los indios de los taínos de Bahamas, del norte allá pues es que los caribes llegaron allá y lo convencieron para que se rebelaran de los españoles. Pero el abuso es abuso en cualquier Claro, yo creo que si había alguna diferencia entre caribes y taínos, se unieron, porque muchos de los ataques de la rebelión taína venían de caciques que eran de Vieques, de las Antillas Menores, que también participaban aquí, y cuando los de aquí se escapaban para allá. Quizás si hubo alguna vez enemistad, eso se subsanó con tener un enemigo común, que eran los españoles, los europeos. Exactamente. Oye, la relación entre los taínos y la naturaleza era muy singular, y te voy a hacer una anécdota bien corta. Yo vi la famosa película de Gerard Depardieu, que probablemente ustedes la vieron, la de Cristóbal Colón. Y está la escena donde Cristóbal Colón está en la Española. Y entonces viene el famoso huracán que los taínos ya se lo presentían, porque los taínos sabían cuando las cosas estaban medio raras qué hacer. Pero me acuerdo la escena que mientras los españoles estaban dando vueltas y corriendo para tratar de meterse en sus chozas,
los taínos los miraban por el bosque y se desaparecían. Y a mí me está que lo hacían para irse a la cueva más cercana. La cueva. Porque precisamente, ¿qué mejor defensa tú puedes tener con un huracán si estás viviendo en un bosque al aire libre, entre comillas, que meterte en una cueva y esperar que pase el revolú y sales después y echas para adelante? Tú sabes que el usar las cuevas como refugio es algo que se ha registrado en la historia de Puerto Rico, en la historia, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XX temprano, el siglo XX, la cueva de María la Cruz en Loíza, la usaban la familia de María la Cruz precisamente, pero se llama la cueva, porque cada vez que había aviso de huracán o de tormenta, se metían en esa cueva, se protegían, y en otros lugares también. Entonces, yo pienso que eso era algo natural, que los puertorriqueños criollos mezclados con indígenas, con español, aprendieron eso de nuestros indios y sabían. Es que mi madre decía que en Junco sabían cuando venían las tormentas porque decían Rabijunco en tierra, tormenta en alta mar. Cuando veían un pájaro que se llama Rabijunco, que es de la costa, pero lo veían volando la iglesia de Junco alrededor. Ese pájaro no es de aquí, algo sabe el pájaro, que viene una tormenta y se metía para protegerse. Qué cosa más brutal. Y la gente, no, mira, viene tormenta por ahí. Además la presión cambiaba, los frutos, las gallinas empezaban a dar vueltas. Había elementos de la naturaleza que ellos sabían y capturaban con gran facilidad y lo aprendían. Sí, señor. Cosa que después los jíbaros empezaron a utilizar con los aguacates, por ejemplo. Que cuando está dando mucho aguacate, creo que es así, cuando hay una mega producción de aguacate, es que viene por ahí una tormenta, un huracán. Y ahí sí, hay un folclore de lo más interesante en este asunto. Así que, Miguel, entonces vamos a hablar de la herencia, porque ya obviamente el tiempo se nos empieza a cortar. ¿Qué cosas nos dejaron los taínos que todavía en el siglo XXI sobreviven después de tantos siglos, literalmente? Hay algo que lo sabemos todos nosotros, que es el idioma taíno, ¿verdad? Hemos tratado de reconstruir el idioma taíno como tal y se ha hecho un poco difícil, aunque hay algunas personas que lo han trabajado muy bien y han podido ya lograr interconectar algunos vocablos taínos. Pero hay más de 8 o 10 mil palabras taínas que sobrevivieron. De 8 a 10 mil. Sí, es un montón. Uno piensa que son los nombres de los pueblos, no. Los nombres de los lugares, los nombres de frutas, de plantas, de animales, expresiones que a veces la gente hace, de objetos como la canoa, que fue la primera palabra taína que los españoles aprendieron. Canoa. Entonces, Colón decía, en su diario decía, ellos le dicen a esa fusta, una fusta es una embarcación allá en Europa, ellos le llaman canoa, con la última sílaba luenga, larga, esa canoa. Y entonces aprendieron eso, y luego la cantidad de palabras que hay de taínas que hay, de pueblos, de barrios, de frutas, de comidas, de juegos, el hablar. Dice mucha gente que el hablar jíbaro, de que la gente a veces categoriza como el hablar jíbaro, el tono que dan las palabras, la entonación, eso eran taínos también. Y yo creo que hace falta más estudios lingüísticos. Absolutamente. De cómo combinar esas palabras, porque tú puedes tener pues guanábana, qué sé yo, judía o caguas, pero cómo combinarla, cómo se hacían y la pronunciación correcta. Nosotros partimos de la premisa que se decía así, pero nadie es un videotape ni nada por si eran caguas, o como sea. Yo digo, cuando a veces alguien me dice, mira, tal palabra suena taíno, a veces uno por el sonido, uno dice, caramba, si tiene mucha K y cosas, puede ser que sea taíno, tú sabes, hay una. Y los barrios también hay mucho todavía en toponimia, queda todavía en cantidad de sectores, charcos de agua que tienen su propio nombre. Exacto. O sea que yo creo que, y cosas que tienen nombres españoles, pero también vienen de la herencia taína también, posiblemente. Me están preguntando, Miguel, los amigos que están viendo el programa, y agradecemos que lo estén viendo. Antonio Ramírez. Sí, don Antonio Ramírez nos pregunta que si los
taínos vinieron del área del Orinoco o del área de las Amazonas? Fíjate que el taíno se supone que sea el producto de todas esas migraciones anteriores, Okay. pero que el taíno es el primer grupo autóctono de ellos, que no es que viene y se establece, sino que se desarrolla aquí mismo. Y por eso tiene su propia idioma, su propia lengua. Una cultura. Claro, su propia cultura. Pero en el caso de la lengua taína, lo que se ha podido estudiar tiene una herencia que viene de unas lenguas sudamericanas, del Amazonas incluso, del centro del Amazonas, que se esparcieron, y algunos estudiosos han encontrado vocablos y cosas muy similares en el centro del Amazonas y en el Orinoco y las Antillas, en esa área de expansión hacia el norte. Okay. Así que hay mucho que hacer todavía. Esa es una de las partes de la arqueología y la antropología lingüística, que nos falta, ¿verdad?, conocer un poco más de nuestra herencia taína. Entonces nos dejaron las palabras, nos dejaron algunos objetos que uno puede identificar como. Yo diría un taíno. Que hay de los objetos, sí, vamos a ver alguna cosa. Mira la maraca, aquí tenemos la palabra maraca y las maracas en sí, que yo tengo aquí una maraca que me hizo un artesano, Daniel Silva de Vieques. Muy bien. Es un espectacular artesano, que son las maracas que hacían nuestros indios. No era la maraca con el coquito, redondita. Esa más viene, dicen que es la que viene de África, ¿verdad? Exacto. Hay quien dice que no, que es indígena también, pero esta la describen los españoles, que las tallaban de una sola pieza. Ajá. Y le dejaban la parte esa de adentro, la maderita no es metida ahí, es tallada ahí mismo. Wow. Así que no se va a ir ahí. Mira eso. Y imagínense 10 maracas así sonando, de oye por todo el barrio. Y yo he visto también en los videos sobre taínos que suenan como un caracol. El fotuto. El fotuto, ¿qué se llama? Sí, el fotuto. Entonces hay muchos por ahí que los fotutos. Que porque la gente dice, la gente que dice, es un fotuto de alguien, porque hace como que repite el sonido de lo que dice el otro. No es ni original, la repite. Exacto. Y el fotuto era el caracol grande que se oye de lejos. Sí, cómo no. Y hay gente que ha hecho como orquesta de fotuto con maracas. Hay dos partidos que hacen orquesta de fotuto. Sí. Mira, dice don Modesto Irizarry que recientemente se publicó un glosario de palabras taínas. Sí, está el viejo antiguo que hizo uno lingüista, que es el Diccionario de Voces Indígenas, que se hizo en los años 50 y 60, ese tiene como 1000 palabras o 1500 palabras, pero se han hecho nuevas palabras, nuevas ediciones y nuevos diccionarios, gente que ha recogido más palabras taínas de lo que uno pensaba que existían. Y hay mucha gente en el centro de la isla, el doctor Delgado, los mismos personas de Martínez, de arqueólogos de Morovi, de gente de Utuado. Especialmente yo pienso que Utuado, Lares, Jayuya, ahí que está todavía hay bastante vocablos, costumbres. Una vez alguien me dijo que la costumbre que nosotros tenemos de tener miedo a... ¿Quién no le han metido miedo a alguien con el cuco? Sí, el famoso cuco. Que te coge el cuco y no salgas de noche porque el cuco te coge. Porque el cuco es un mito taíno. De que por las noches los indios decían que no se podía caminar por los caminos, por el bosque, porque habían unos espíritus que te capturaban y que sé ni qué cuánto, te podían confundir el camino. Entonces, y claro, sabemos que esa era una forma de las madres controlar a los hijos. No te salgas por ahí que te coge el cuco. Es correcto. O el sereno, la cosa es, no salgas, cúbrete porque el sereno te coge. El famoso sereno. Pues el famoso sereno es algo también que se ha mencionado también en algunos de los mitos taínos también. Así que yo creo que quizás hay más herencia de lo que nosotros pensamos. ¿Cómo no? Y tengo en mis manos unas herencias aquí. Mira a ver qué te encuentras ahí. Bueno, aquí es interesante. Pásame la maraquita. Sí. Este es un ejemplar, de hecho, de un hueso de animal que los indios utilizan para aspirar durante la ceremonia, que es la cojoba. Se colocaban esto en las narices
no sigan estas instrucciones, ¿verdad? Puede meterse preso. Y aspiraban, claro, a los quienes aspiraban ese polvo eran los chamanes. Chamanes, claro. Todavía lo hacen, ¿verdad? Sí. Y ellos veían el futuro, sabían si iban a después de un pase de eso, vete el pasado y el futuro. Eran sustancias alucinógenas. Claro. Y es interesante que en Sudamérica la cojoba, el yopo, no son drogas que se usan, que la gente usa. No. ¿Por qué? Porque dice que causa de verdad unos daños bien grandes al cerebro y por eso es que la gente veía las drogas alucinógenas como el LSD. La gente veía animales volando, unicornios, y la gente entonces se tiraban hasta de los balcones. Yo conocí mucha gente, no me digas. Sí, que en mi época de los 60, mira eso, se arrebataban con LSD y veían que los perseguían y se tiraban, se mataban, lo que sea. O veían animales, los Beatles. Un submarino a Yellow Submarine volando por el aire. Losing the Sky with Diamonds. Todas esas canciones se hicieron para los efectos de eso. Y todavía yo creo que en Sudamérica algunos chamanes utilizan ciertos polvos, ¿verdad? Para decir, pero en Puerto Rico esa tradición se perdió. Parece que, ¿verdad? Por alguna razón no pero hay árboles de cojoba, yo los he árboles de cojoba los hay. Lo que pasa es que uno no lo dice por dar ideas, ¿verdad? Cómo se utilizaban. Entonces, aquí tengo algo importante, ¿verdad? El respiradero. Sí. Estos son fragmentos de vacía, que es lo que a veces nosotros encontramos. La gente, los estudiantes me preguntan, ¿cómo ustedes saben que hay un yacimiento arqueológico? Bueno, muchas veces se ve en la superficie fragmentos de vacías como esta, que son pequeñas caritas o diseños que para el que no conoce dice, esto es una olla rota. Sí. Pero no es una olla usual de ahora ni nada. Y esta es una figurita de algún animal extraño. No sabemos qué representaban estos animales. Parte de su mitología, de su creencia. Hay una carita aquí, déjame acercarlo a la cámara. Miren ustedes que hay como una carita. Mírenla ahí. La están viendo, ¿verdad? Es una cara con ojo, nariz, boca y perforaciones como si fueran oídos. Mucha gente, pero profesor, ¿usted de qué era eso? Señor, si supiéramos todo ya, ¿no? No, hombre, imagínate tú. Vamos a darle algo a los nuevos arqueólogos que estudien. Y a veces este collar es una... ¿Le enseñó ahorita también? No, todavía. Esta es una pieza que me hizo también el artesano Daniel Silva, de piedra de serpentina jabonosa de la isla de Vieques. Él vive en Vieques y recogí estas piedras. Las plumas no sé de dónde lo sacó, pero hizo un collar muy parecido a lo que usaban no todos los indios, ¿verdad? Quizás este era de un cacique o de un chamán o de una figura notable, un guerrero o algo así, que utilizaba, ¿verdad? Estas piedras así, más otras piedras. Hemos encontrado collares, por ejemplo, de colmillos de jaguar en Puerto Rico. Y dice, jaguares. Aquí no había jaguares, pero los había en Sudamérica. Claro. Eso te indica el sistema de intercambio comercial que tenían estos indios, que no vivían aislados. Yo diría que hasta tenían quizás hasta más relaciones ahora que las que tenemos nosotros con Sudamérica, con las Antillas Menores. Sí, señor. La gente no va a las Antillas Menores nada que si van en un crucero. Eso es verdad. Y sin embargo antes se montaban en una canoa y llegaban a otra isla. Aquí tenemos una pequeña hacha de piedra, ¿verdad? Pequeñita, déjame acercarla, muy brillosa en su filo. Sí. Miren esto es labrado en piedra dura, porque eso posiblemente era para hacer una terminación de alguna artesanía. Esta piedra es dura. Entonces la gente dice, ¿y por qué no está pulida por acá? Bueno, porque yo lo que necesitaba en el filo. ¿El filo? Sí, señor. ¿Verdad? Usted coge una pieza, un cuchillo, y lo que coge es el filo del cuchillo, dice, ahí lo puede afilar de nuevo, un machete, afila el filo, y el otro machete se queda igual. Y esta es pequeñita. Sí, esta es pequeña. Porque yo he visto una bien grande que para darle la chola. Y aquí tenemos una vasija muy bonita, que es de la cultura taína por el tipo de decorado que tiene. Sí, señor. Mucha gente nos pregunta también a los arqueólogos, aquí tenemos una más pequeñita, ¿verdad?
¿Cómo sabe usted si eso es taíno, o si es igneri, o si es huecoide? Grabado. Porque ya cada estilo de cada cultura tiene su estilo propio y sus elementos decorados propios, ¿verdad? Unos más con incisiones, otros con pintura. Correcto. Y esa es la labor de los arqueólogos, clasificar estas piezas que no vienen así regularmente enteras. Esto es una cosa rara, ¿verdad? Casi siempre se rompen en mil pedazos. Porque los sitios arqueológicos que nosotros llamamos yacimientos arqueológicos, muchas veces son lugares donde ellos arrojaban sus desperdicios diarios de comida, se les rompía una olla, en basurero. A nosotros los basureros indígenas se han convertido en tesoros arqueológicos. Claro. Y entonces ponemos estas ollas en los museos, y yo me imagino que si viniera una india del pasado, se reiría de nosotros. Sí. Pues, Dios, pero si ahí yo cocinaba, sí. Es como si nosotros cogiéramos los sartenes y las ollas de cocinar y los pusiéramos en el museo. Mira, sí, porque eran cosas domésticas, de uso diario. Sí, hombre. Y nosotros a veces le escribimos cosas especiales, porque son piezas que ya tienen un valor mucho más allá. Es historia. Claro. La India que viene del pasado dice, pero ¿qué historia de qué? Eso yo lo uso todos los días. Pues no, mire, le permite reconocer a qué cultura pertenecía, cómo se construye esta vasija. Así mismo. Que yo le digo a cualquiera de mis estudiantes, eso es fácil. Yo, pues búscate el barro y esto y trata de hacer una vasija así. Muchacho, cállate. Miguel, nos quedan 3 minutos. Ay, bendito. Y quiero siempre lo quedamos destacar, o sea, ¿cómo es? Destacar tu página de internet. Ay, sí, sí. Porque Miguel tiene una página de internet que la anunció, creo que fue hace 2 semanas. Sí. Y para que ustedes vean, esta es la portada. Déjame ponerla aquí pegada. Esta es la portada de la página de Miguel, que la pueden buscar. Y él tiene ahí 800 artículos de periódicos, de todo, es una cosa bien completa. Y se la recomiendo. Sí, y hay un motor de búsqueda por los temas. La puede buscar miguelrodriguezarqueólogo.com. Es así, corridito todo en minúscula, miguelrodriguezarqueólogo.com. Le sale rápido la página y ahí puede buscar, copiar cosas. No hay que pagar nada, esto es gratis. Excelente página. Y no tengo que pedir, están mis libros, mis publicaciones, mis columnas, todo. Y no tengo que pedirle, no le tiene que pedir permiso a nadie porque eso es mío, lo puse yo. Eso mismo. Son mis conferencias. El autor está aquí y yo él dice que la puedo autorizar. Sí. Y poco a poco voy a ir enriqueciendo esa página con videos sobre temas, entrevistas que me han hecho, etcétera, para el beneficio de todo el mundo, por lo menos un legado. ¿Cómo esta que está aquí? ¿Ah? Esta entrevista va para allá. Van a estar los links de las entrevistas que me han hecho a mí. miguelrodriguezarqueólogo.com. En minúscula, sin acento y sin nada, miguelrodriguezarqueólogo.com, y se le va a aparecer rápido la página esa y otras páginas que están ahí dentro también. Sí, señor. Así que ya lo saben, miguelarqueólogo. Encantado.com, y estamos a la orden. Yo sé que Miguel es una persona, mire, que literalmente recorre todo Puerto Rico, dando charlas, conferencias. Es un verdadero amante de la arqueología de Puerto Rico. Así que, Miguel, la verdad que encantado de tenerte nuevamente con nosotros. Y gracias a los que nos estaban escuchando. Sí, hombre, claro. Nombres conocidos, amistades, seguro que compañeros, y que los felicito a todos también, porque si no fuera por la gente que le interesa estos temas, no tendríamos historia, no tendríamos arqueología en Puerto Rico. Y a propósito, denle like y denle share, sobre todo, compártalo con la gente que usted entiende, porque esa es la misión tanto de Miguel como de este servidor, diseminar las cosas que hay que decir. Así que gracias, Miguel, ha sido muy amable, gracias por estar con nosotros en nuestros estudios. A ustedes, mis amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo domingo, otro interesante programa de Sálvese quien pueda. Excelente semana. Gracias.